Todo pasa por la radio. A continuación, Mercado Agropecuario y Financiero. Por FM Ciudad Pringles. Despertando en la ciudad. Muy bien, como mercado financiero, digamos que la soja hoy, o ayer mejor dicho, superando los $420 la tonelada. La contrapartida es que en el país todavía falta cosechar el 20% de la cosecha gruesa y que en Coronel Pringles seguramente este registro es bastante mayor. Y para eso tenemos la presencia de nuestro amigo, profesional en la materia, el ingeniero Julio Bertolotto. ¿Cómo estás, Julio? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Bien, con algo de ansiedad, como te podrás imaginar. En fin, la situación climática es bastante angustiante, no estoy diciendo nada nuevo, ¿no? Pero realmente se está viviendo una situación bastante incómoda en la gente, porque tenés una buena cosecha para recolectar y la realidad es que en Pringles, bueno, vos decías el 20% en el país. En Pringles yo creo que debe ser cerca del 60% sin levantar, ¿no? Hay gente que no pudo todavía cosechar un grano o una hectárea y bueno, es angustiante incluso por la incertidumbre que te genera, porque uno puede pensar, bueno, el clima se acomoda, empieza a venir una estabilidad y creo que no va a ser tan grave. Pero bueno, si esto sigue así, habrá que ver hasta dónde aguantamos, ¿no? O aguanta la soja, digamos. Digamos, hay dos temas fundamentales. Uno, me parece que está bastante fácil de dilucidar, porque no están malos los pisos, ¿no? En el sentido que si hubiera días de un poco de sol y un poco de viento, los pisos no están tan mal, o me equivoco. Y no sé, vos sabés que son 80, 90 milímetros que han llovido, más todo lo que estuvo en mayo, el piso es un problema también. Acá tendríamos que tener varios días buenos de sol y ahí empezar a pensar en entrar, ¿no? No hay caminos, digamos, no hay un panorama que diga, bueno, mejora y tengo camino o tengo piso. Yo creo que la verdad que faltan muchos días para poder entrar y hacer un buen laburo. Suerte que hay la alternativa del silo bolsa, es interesante porque bueno, te permite dejar en el lote el grano sin meter camiones ni nada, que eso después lo puedes sacar tranquilo. Podés cosechar también con humedad gracias a eso. En fin, hay algunas alternativas, pero está difícil y los días son más cortos. En fin, no quiero ser mala onda, pero es la realidad. Si a medida que avanzan los días van siendo más cortos, eso es inexorable. ¿Cuánto aguanta la soja? ¿Qué experiencias hay respecto de esto? Mira, yo la experiencia que tengo en estos años, que por ahí me ha tocado ver un episodio, hace 3 años más o menos, yo tenía una soja sembrada ahí en el lotecito de la Virgen, ¿viste? Ahí en 25 de mayo. Sí, sí. Y bueno, estuvo la inundación que se llevó puesto todo. Pasó el agua por el puente, la soja no se vio nunca más, una cosa terrible. Y estaba la soja para cosechar. Bueno, bajó el agua, al tiempo entró la máquina, se veía todo una polvareda negra que era el barro que estaba pegado a las chauchas de la soja, una cosa terrible, y no hubo pérdidas. O sea, la soja rindió bien y salía con un color amarillo perfecto. Después otra vez en un lote en Pontó de un cliente, no se pudo cosechar la soja en un sector por anegamiento. Cuando el cliente fue a sembrar trigo, allá por mediados de junio o julio, estaba todavía esa parte de la soja entre el agua y no estaba ni caída ni las chochas abiertas. O sea, las variedades han mejorado mucho, lo que se llama la dehiscencia. Los semilleros han trabajado mucho en eso. Antes era esa dehiscencia, esa abertura de las chauchas era mucho más fácil de ver. Y ahora es como que las variedades están más adaptadas a estar cerradas, digamos, ¿no? Ahora, si viene
alternancias térmicas o tenés alternancias de humedad con sequía, esos golpes que van y que vienen, eso genera más posibilidades para que el yacto se abra. Todavía no ha pasado, entonces por lo menos lo que cuenta la gente es que no se ven daños. Pero bueno, yo creo que si esto corta y podemos entrar a trabajar y hay 20 días, 25 más o menos estables, creo que no va a haber pérdidas. Normalmente el Instituto de Clima y Suelo, ¿no? Es el del INTA, sí, se pronuncia con pronósticos extendidos y demás. ¿Han podido indagar un poco qué pronósticos hay para el mes de junio? Y no sé, es medio relativo, pero por ahí hablan de una tendencia más sobre el segundo semestre, que sería quizás un poco más seco. Hablan de una niña débil, que bueno, por ahí generaría en algunos sectores del país algo de sequía. Y acá, bueno, no hay grandes precisiones. Depende de donde vos lo leas y la onda que le pongas. Yo he hecho extendidos claro, y no son variables. Son variables. No son coincidentes. En nuestra zona, en general, el agua se corta. En el invierno, generalmente, no llueve. Pero, bueno, esperemos que este año sea también igual y se corte y empecemos a trabajar. Desde el punto de vista de la comercialización, porque estamos hablando con alguien que por un lado es profesional, pero por el otro lado está involucrado desde la producción y de la comercialización de agroinsumos. ¿Cómo se resuelve esto? ¿Qué temperamento adoptan en este caso las compañías proveedoras en el sentido de los tiempos, ¿no? Una cosa es el canje, donde bueno, uno sabe que el canje se produce cuando se produce la cosecha. Cuando existen pagos que se dan cheques anticipados y demás, ¿qué temperamento toman las compañías? ¿Retienen esos valores? ¿Cómo se puede manejar? Y en general es muy difícil, te diría que casi imposible porque están todos los valores vendidos, claro, en SGRs o en bancos. O sea, vos tenés ya tomado el compromiso y no hay cómo pararlo. La forma de pararlo a veces es con la posibilidad que el productor tenga de algún manejo con el acopio o con, no sé, con la agronomía, suponete que se pueda patear, entre comillas, de alguna otra forma, pero la realidad es que los compromisos que están tomados en ese tema no se pueden volver atrás. No hay quien tenga el cheque en cartera. No hay un tipo que diga, bueno... No, claro, te lo pregunto porque uno conoce, o sea, que esto, los valores... No existe el cheque en el portafolio. No. El cheque, ni bien el productor lo dio, fue a donde tenía que ir y se pagó y bueno, por eso está toda esta ingeniería financiera armada con las SGR y demás que te permiten contale un poco a la gente que es una SGR. Es una sociedad de garantía recíproca, se le llama, y en realidad es un organismo, un ente, o como lo quieras llamar, que hace las veces de banco. Entonces vos presentás una carpeta con un banco cualquiera y te califican, ¿no? Califican al comercio. Por ejemplo, que en el caso nuestro nosotros tenemos bastantes calificaciones con 2 o 3 SGR, entonces dan un crédito. Con ese crédito que vos te dan, podés manejar valores de terceros. Por ejemplo, vos me das un cheque a mí porque compraste, no sé, glifosato, y yo puedo negociar, puedo vender en esa SGR tu cheque. En general, lo bueno que tiene que ese filtro que hace la SGR de las empresas hace que vos tengas un crédito mejor, con menos tasa que lo que hay en el mercado. Entonces yo te digo, bueno, si el mercado hoy es de un 3% mensual o 36% anual, supongamos para vender un cheque en un banco, la SGR por ahí te da el 20 o el 22. Entonces estamos mejor, tenés plazos más largos y con intereses más exiguos, que eso está muy bueno. Y además van por fuera de los bancos. Entonces vos, además de tu crédito normal que podés tener en los bancos comunes de tu lugar, o de afuera, tenés esa otra herramienta. Entonces es como que a los comercios nos permite poder financiar más a los clientes. Una pregunta, ¿quiénes componen esas SGR? Es una buena pregunta. En general pueden ser bancos, y si no, gente que pone, son fideicomisos en muchos casos. O sea, gente inversores. Que coloca fondos, claro, en vez de colocarlos en porcentaje, los colocan claro, y digamos, ellos tienen por ahí una renta un poco más chica de la que tendría en un mercado informal o un mercado común, pero tiene la seguridad que la SGR le filtra a la gente que lo toma.
Entonces la seguridad de cobro es muy buena. Claro, además hay una doble garantía. Por un lado está el firmante del cheque y por el otro lado está la empresa. Exacto. Y si yo le doy un cheque mío, suponete, o de un cliente mío al SGR y ese cheque rebota, el capitalista cobra. La SGR le paga. Ahora, yo después tengo que arreglar de alguna manera con ellos. Hay una... Por eso es una garantía recíproca, ¿no? Eso debe mover cifras interesante. fabulosas. Impresionante, sí. Claro. Impresionante porque eso ha generado que el mercado se acomode. Desde ya, no todos tienen posibilidad de entrar. Tenés que estar dentro de una formalidad en el mercado. O sea, no entra... los productores muy chicos por ahí no entran, o los comercios muy chicos tampoco entran. En fin, tenés que tener más o menos un volumen. Bueno, como para es obvio que estar. esta calificación tiene que ser muy precisa, porque si el que coloca dinero en estas sociedades de garantía recíproca cobra, por otro lado tiene que tener la contrapartida de quienes manejan estos valores tengan también un grado de solvencia. Seguro. Si no, no se podría instrumentar el sistema. Sí, ¿no? sí. Pero la verdad que una vez que estás, es medio engorroso armar la carpeta, digamos, pero una vez que estás adentro es muy interesante. Porque hoy vos podés poner un productor puede comprar con un cheque a mayo del 2017, hoy, en pesos fijo, terminado. ¿Viste? Entonces, bueno, eso la verdad mejora. ¿Lo utiliza la gente? Se usa. También uno tiene que tratar de ver que, bueno, vos tenés un cupo determinado. Entonces, si lo terminás muy rápido, te quedás sin... la idea es rotarlo. Si yo le doy a una persona a mayo de 2017, me quedo por un año sin crédito. Claro, te quedás la bloqueado. intención es hacer un mix, digamos, entre los dos, ver cómo yo lo puedo ayudar con ese crédito, cómo me ayuda a mí, y bueno, entre los dos ir manejándolo, ¿no? Pero está bueno. ¿Cómo digamos, tuvimos unos cuantos años de muchas arbitrariedades respecto al tipo de cambio y demás que causaron prejuicios notables en la comercialización? En estos casi 6 meses, 5 meses y pico que lleva este gobierno, ¿se ha flexibilizado? ¿Notas un cambio significativo? Sí. Yo creo que lo que ha hecho el gobierno en el sector puntualmente hizo todo lo que dijo que iba a hacer. O sea, los deberes en cuanto a retenciones, en cuanto a las medidas que iban a tomar, las tomaron. O sea, el sector ha sido muy beneficiado, quizás creo yo de los más beneficiados, ¿no? Porque fue automático. Sí, fue una respuesta inmediata. Fue excelente. Sí. Y bueno, y el tipo de cambio te ayuda a tener las cosas más claras. Entonces vos ahora, un poco tu situación con los granos económica, vos la estás viendo, ves lo que pasa en el mundo, ves Chicago y algo más, salvo la soja que todavía tiene el 30 de retención, pero en el resto de los granos vos ves cómo copian todo en función de lo que pasa en Chicago y lo que pasa en el mundo, y la oferta y demanda, es como que está todo mucho más Estamos mucho más instalados claro. en el mundo. Yo creo que sí, claro, sí. Y todavía hay resabios de lo que pasó, todavía, como dicen ellos, ¿no? Este gobierno, la herencia, pero con el paso de los meses lo que estaba vendido se entregó y ya está. Empieza a entrar volumen nuevo de operaciones y es todo mucho más claro cada vez. Los mercados futuros, las opciones y demás, ¿cómo están funcionando? Y opciones todavía no se han es instrumentado. complicado. Claro. Sí. De hecho, es una situación complicada porque desde lo cultural nosotros no estamos acostumbrados a hacerlas. Los famosos put y call, por ejemplo. Sí. Y es una herramienta excelente, pero como no hay volumen de negocios y de mercado, es muy incipiente. Pero vamos a ir a eso, porque hasta que se generó toda esta regulación perversa que tuvimos estos años anteriores, estaba era muy interesante. Claro, era muy interesante. Claro. Eso yo creo que se va a normalizar. ¿Le explicamos un poco a la gente qué es eso? Son seguros, digamos. Es como si fuera un seguro de granizo, para hacerlo en el campo, ¿no? O sea, vos tenés el put, que es un seguro a la baja de tu producto, y un call, que es un seguro a la suba. Entonces, suponete, yo quiero sembrar un trigo y digo, ¿cuánto valdrá el trigo en enero? 150, 160.
¿cuál número me da? Y me da el $160 por tonelada, me cierra. Bueno, perfecto. Entonces buscas un put que se llama. Y decís, bueno, yo con, por ejemplo, $3 o 4 por tonelada, en el mercado por ahí encontrás que hay alguien que quiere vender ese put de 160 pues este es un mercado con totalmente 3 transparente. en la bolsa. Que se da cuando hay una punta y otra punta. A los gritos, a viva voz, en la bolsa. Uh-huh. ¿No? Es como si cualquier acción. Que no sé cómo se entienden, yo te aclaro. No, es increíble. Lo he visto, es increíble. No. Todos gritan y todos gritan perfecto, y vos decís, ¿quién tomó mi posición? Sí, tal cual, es una cosa de loco. Pero bueno, entonces el productor puede tomar con $3, suponete, ese seguro de $160 en el trigo. ¿Cómo queda? Si el trigo baja de 160, buenísimo que lo hiciste el seguro y cobras la diferencia. Está 140 en enero y vos hiciste 160, esos $20 los vas a cobrar. Los cobras. Genial. Sí. Si el trigo está a 170, o sea que el put no se pone en funcionamiento, perdiste los $3. Es lo mismo que si te cayó piedra o no. Pero cobrar los 170. Claro, exacto. Claro. No es obligación física. Son papeles. Por eso que en estas opciones, en el mundo, se hacen muchísimas más veces o tonelaje que el físico. Pues son papeles. Está excelente. Y con el col lo mismo. Con el col yo digo, bueno, tengo que vender mi soja en $3.000 hace 2 meses. Qué garrón, pero bueno, tengo que venderla, pues necesito la plata, lo que fuera. Y si sube, ¿con qué me cubro? Con un col. Buscamos en el mercado un col de soja a partir de los $3.000 pasado a dólares en ese momento, con una prima similar. Si existe ese número más o menos parecido, si la soja explota, como ahora, 4.20 en Chicago, decías vos recién, y yo hice el call, me tomo esa suba y no perdí por haber vendido, ¿entendés? Entonces... Y pagué una tasa por eso. Y pagué, claro. Si la soja subió y está todo bien, no cobro y estoy como el inversor del put. Genial. O sea, son seguros a la baja y a la suba. No son especulativos, todo lo contrario. Son tratar de mantener vos un equilibrio en tu negocio. Vos sabés que vas a estar entre esto y esto. En otros países del mundo, en Estados Unidos, por ejemplo, cuentan que nadie se guarda el trigo en el silo, como acá. Imposible, porque en todo caso guardarlo sí es más especulativo que venderlo. Uh-huh. ¿Qué hacen los tipos? Venden el grano y hacen opciones. Ya está. Entonces vos estás calzado a las subas o a las bajas. Obviamente, no es tan exacto, no es que siempre hay un margen, un intervalo entre lo que está en el mercado y lo que vos hiciste, si no sería imposible, ¿no? No puede ser matemático. Pero bueno, siempre tenés una brechita de seguridad por debajo o por encima de la cual vos te enganchás con esos números. Está bárbaro. Lo que pasa es que como no hay mercado, yo trato de buscarlo con un corredor o con una persona que esté y es muy difícil porque como no hay volumen de negocio estás muy lejos de las posiciones. Entonces voy a decir, bueno, hago un put, pero tiene que pasar una catástrofe para que el put funcione. O lo mismo con el call, ¿no? Si yo hubiera hecho un call cuando nosotros estaban en 2.000 y pico de pesos, que lo quise hacer, en el caso personal, mira ahora, ¿no? Hubiera ganado... 60%. Claro. Y bueno, no hubo manera de hacerlo, porque, bueno, por ahí uno, también al no tener el día a día, no es como que no te alcanza el tiempo mental para acomodarlo, pero sin duda que es una gran alternativa. ¿Esto lo entiende la gente de campo? No. Hay que hacer docencia sobre esto. Sí, la gente no lo entiende, nosotros más o menos, pero la verdad que si uno se dejaría asesorar, creo que sería fácil de hacer. Porque no es hacer grandes cosas, ¿viste? No es que vos tenés que entrar y salir y... No, por eso, capaz que todos estos minutos que llevamos hablando la gente no entendió. Lo que yo quiero decirle de manera simple es, para que se entienda, ¿no es cierto? Yo siembro 300 hectáreas de soja y mis cálculos implican que yo, para salir más o menos con los números bien, en el mes de abril necesito una cifra determinada. Entonces, pago un pequeño costo de seguro para esa cifra, ¿no? Sí. Es decir, tomo un seguro de precio
sería un put, exactamente. en ese caso. Entonces, no es tan difícil de entender si lo explicamos así. Claro. Ahora, si le empezamos a dar mucha vuelta, yo digo, esto habría que hacer docencia en fin, en sociedad rural, Sí. en las Porque entidades que están en Federación Agraria, las que están integradas a... Además, vos podés decir, bueno, yo hoy hago un forward de trigo a $160 de enero. Ya estoy al horno, estoy pegado. Si Sí. el trigo vale 200, yo tengo 160, ya fue. En cambio, si haces un put, vos pues estás cerquita, quizás no estés 160, vas a estar a 150 con un put, pero no tenés que entregar nada y tenés ya un precio asegurado. Eso es lo fantástico. Sí, lo hiciste por un costo claro. que Es a lo chico. mejor si lo traducís. Es como un granizo, te cuesta. Claro, Te por cuesta eso te menos. digo. Sí, No te cuesta más. Perfecto. Y después, la otra opción, para complicarlo un poquito más, que le dicen put sintético. O sea, ¿cómo hacen put sintético? Yo hago el forward, $150 de enero. Pero después, al cabo del año, tengo un call cercano a 150. Entonces yo me aseguré los 150 con Y el lo forward calzo con y eso. me calzo con la suba del call. Está bien. Y eso está muy bueno. Y no es especular, al contrario, es asegurarte la rentabilidad mínima que vos necesitas. Claro, porque el hombre de campo tiene que... Hace tiempo que venimos hablando de esto, ¿no? Pero ya el hombre de campo a determinado volumen tiene que ser, por un lado, un productor y por otro lado tiene que ser un empresario, ¿no? Es decir, ambas cosas están absolutamente interrelacionadas. Claro. ¿No? Vos, uno hace todo el tiempo, con la gente hacemos costos de los cultivos, ¿no? Un margen bruto. Y bueno, entonces vos sabés lo que vas a gastar más o menos. Y bueno, yo voy a gastar para un trigo en Pringles y alrededor de, con campo incluido, $400. Más o menos, 400. Bueno, perfecto. ¿Cuánto tengo que sacar yo en kilos para esos $400? ¿Y cuánto vale el trigo? Claro. Y ahí empezamos a tener una brecha que si, bueno, y si vale 120, y si vale 150, y si vale 80, pero no, está todo ajustado menos la variable precio, una cosa de locos, ¿no? Siendo que la variable de precio la podés más o menos acomodar con este tipo de herramientas. Entonces decís, bueno, yo ya sé que con 2.500 kilos de trigo, con el put que me hice, zafo, ya está. No tengo sobresaltos. Claro, ya está. Si vale más, bienvenido. Si vale menos, tengo el put. Claro. Estoy Sí, hecho. me aseguré. Adelante. ¿Entendés? Está muy bueno. Es una gran herramienta. Estamos hablando, Julio, de un clima que no es benigno ni es favorable, pero la pregunta es esta. Estamos con el trigo. No lo habremos sembrado por condiciones climáticas, pero ya en otras condiciones estaría sembrado. Seguro. ¿Qué estiman ustedes? ¿Qué estimas vos en lo personal, lo que han conversado con el resto de los profesionales para esta cosecha? Supongamos, vamos a ser optimistas y que en julio, para darle un marco de tiempo de casi un mes, la situación cambia y se pueden hacer las labores culturales y demás. Bueno, hoy se hace mucho con siembra directa, así que las labores culturales ya casi han sido descartadas. Pero digo, ¿qué estiman en porcentaje? ¿Qué incremento? Me parece que en nuestra zona no hay diferencia, porque nuestra zona es muy inelástica. Siempre lo que venís de gruesa vas a fina, lo que venís de fina haces algo de verdeo y algo de gruesa. No es como en otros lugares donde tiene más opciones. Sí, me parece que eso se va a notar mucho en el norte. En el norte hablan del 30% más de siembra de trigo. Pero acá es como que vos, un rastrojo de girasol de soja, pensar en pasarlo a soja de vuelta años anteriores, se ha pasado alguno, pero no gran cosa. Me parece que en general la superficie va a ser medio parecida. No, me parece que no. Lo que sí está bueno, como sugerencia para la gente, ya me meto en otro tema, es que por la fecha en que estábamos y demás, a veces pensar en manejar los ciclos, ¿no? Tratar de trigo me refiero, tratar de ya pensar en ciclos más intermedios, más si llega a venir medio seco el año, como dicen, ojalá que no, y vos tenés un ciclo largo sembrado tarde, como que lo mandás a definir el grano en una condición climática desfavorable, de calor y de viento. En cambio, un ciclo más adecuado, que se encaje bien por la fecha de siembra, tiene más posibilidades de zafar. O sea, ya estamos más cerca de pensar de acá a la siembra en un ciclo intermedio que en un largo. Los largos habría que empezar a mirarlos de reojo como para no sembrarlos, en la medida que la gente pueda, ¿no? Para ir cerrando, Julio, ¿qué sugerencia, cómo ves la relación entre volver a algún sistema tradicional o seguir intensificando la siembra directa?
Yo creo que... En esta zona Sí, particularmente. para mí la siembra directa no tiene vuelta atrás. Porque es por practicidad, por digamos, las herramientas en el campo ya están adaptadas para la siembra directa. Ya es más difícil conseguir herramientas de labranza, un arrastre de disco, por decirte algo. No sé, es raro, es más raro verlo. Hay unas sembradoras espectaculares, hay tecnología. Me parece que no tiene vuelta. Obviamente no quita que uno pueda hacer puntualmente labranza convencional. Vos, no sé, agarraste un campo que no lo conocías y, bueno, como que lo colonizás, entre comillas, con un arrastre de disco o dos, y de ahí en más vas con la siembra directa. O por ahí tenés grandes problemas de rama negra, suponete que es una maleza muy complicada. Decís, bueno, le mando un arrastre de disco y empiezo de cero. Con la intención de eliminarla. Claro, tal cual. Pero en general creo yo que la siembra directa somos líderes en el mundo y está saliendo gente capacitada a explicarle al resto cómo lo hacemos. Y bueno, yo creo que no tiene vuelta atrás y es una gran herramienta, es espectacular. Hay sembradoras ahora que hacen un trabajo realmente increíble, que van a empezar a usarse cada vez más en la medida que el sector traccione. Vamos a mejorar mucho en todo ese tipo de cosas. El productor es un tipo metedor, es un tipo que va para adelante, es una persona que vos le das un tranco de ventaja y el tipo encara. Entonces cuando tenga mejores condiciones, como incluso las que ya se ven, y tenga un recurso, la va a poner en mejorar y creo que vamos a andar muy bien. Estuvimos en España casi en el mismo tiempo. ¿Te dio para observar alguna cosa en esta materia? Me metí, me llamó la atención, los trigos estaban espigados. Sí, me pasó lo mismo a mí. Y bueno, yo no podía con mi genio, ¿viste? Lo que pasa es que el alambrado era tipo un alambre medio olímpico, entonces es que son así. Se me complicó pasarlo. La verdad así. que quedé medio enganchado, digo, acá me van a echar al diablo. Pero bueno, me mandé igual a un par de lotes. Y bueno, me llamó la atención la tierra inmunda, ¿no? La cosa realmente blanca como esta mesa. Yo le decía a mi mujer, terrible. Digo, esta tierra tiene que ser lleno de piedras, una cosa de terror. No, en el que yo me bajé, que eran un par de trigos, no, pero llovía, eran en el norte de España, ahí por Pamplona. Bueno, es más lluvioso. Claro. Pero vos vieras, horrible, y todo pisado, los trigos pisados porque son lotes chiquititos y muy así con mucho contorno, muy regular. Y pisado, no sé las veces que le pasaron con los mosquitos que han hecho ahí. Entonces digo, bueno, voy a arrancar unas plantas que le traje a mi vieja de regalo, porque mi abuela nació por ahí, por esa zona, y mi abuelo. Entonces arranqué unas plantas y las traje con la tierra que estaba en la raíz. Las traje en el avión. Bueno, yo digo, acá cada cartelito no se pueden pasar, ¿viste? Sí. Vegetales y demás por las barreras. Bueno, yo digo, acá me lo sacan, ¿no? Llegué hasta acá con el trigo y con la tierra. Lo primero que hice, le di a mi vieja las espigas y por otro lado, en el laboratorio de suelo que tenemos en agronomía, le dije a Diana, haceme por favor la análisis de suelo que tiene esto, porque era horrible, una tierra de terror. Y efectivamente tenía 3,7 de fósforo, que acá en Pringles andamos en, pongámosle, 12, 15, 20, ¿no? Sí. 3,7, 7,9 de pH, que es un pH complicado, un pH que nosotros ya pensamos quizás más en la festuca de Agropiro que en el trigo, claro. Y 2,5 materia orgánica. O sea, era realmente un suelo inmundo, como se veía, ¿no? Y el trigo espectacular, se ve que los tipos le están tirando todo foliar, o sea, están fertilizando todo foliar, no ha llegado al suelo, porque era un trigo de, no sé, pero de 4 o 5 mil kilos, estaba bueno, sin arista, un trigo mútico. De todas maneras, de no mucho crecimiento, ¿verdad? Vos sabés que sí, era un trigo como los de acá. Claro, yo los que vino. Era un trigo como los de acá, lindo trigo, pero en la tierra, pues si estos tipos producen acá, por eso a veces cuando uno habló con algún amigo que vive allá y demás,
se quedan maravillados de nuestras extensiones y de nuestro suelo. Pero claro, acá el suelo no sé, es otra cosa, ¿no? Otro color, otra textura, eso. El huellón del pulverizador era increíble, no sabía lo que era un adoquín, algo insólito, eso me llamó mucho la atención. Le tienen que sacar a la tierra en condiciones inhóspitas totalmente. Sí, sí. Desde ya que hay no sé cuánto, pero bueno, hay un subsidio, hay toda una historia del Estado que permite que se pueda hacer. Sí, además una cosa que averigüé, que ya la tenía más o menos conocida, pero ya los países que integran la Comunidad Económica Europea no pueden resolver los temas de producción si no lo armonizan con lo que es el plan que tiene el mercado en su conjunto. Caso concreto, hablé con gente que tiene producción de olivos y tiene que tirar, le hacen una nomenclatura de producción. Tiene que producir o vender 200 toneladas, digo cualquier cosa, ¿no? Tiene que tirar el resto, se lo pagan, ¿eh? No es que va a tirar, no. Lo tienen, hay un control absolutamente estricto en la materia. Todo se resuelve en Bruselas. Qué bárbaro. Cosa que, bueno, esa pérdida de autonomía descausa un poco de escozor, ¿no? Sobre todo en los sectores de producción. Pero bueno, el mundo camina, por lo menos en aquella parte del mundo, hacia... Es muy interesante todo. Cosa que me llamó la atención es muy interesante. Muchísimo también, que bueno, yo buscando el pueblito ese donde nació mi abuela, se llama Mesquiris, es un pueblito de 6 kilómetros cuadrados, nada, son 3 casas. Todo asfalto, o sea, vos de la ruta entraba el asfalto y el asfalto estaba hasta el umbral de la casa, ¿no? Entonces yo le preguntaba a la gente de ahí quién había hecho eso. Y dice, no, eso vino el Estado y lo hizo. Entonces vos, que lo veías pegado a la puerta. Y fuimos a otro lugar que era un campo, pegado, que ahí encontramos la casa donde nació mi abuela, y el asfalto estaba en el campo. El campo como si fuera un campo de acá, bueno, era de la ruta, un asfalto perfecto hasta el casco y todo alrededor asfaltado por el Estado. Entonces, realmente increíble, ¿no? Uno ve por eso digo, se pagan altos impuestos, pero está en la contrapartida de los servicios y las prestaciones estatales fabulosas. Y los peajes en la autopista te matan. Pero vos decís, bueno, me mataron, pero por lo menos veo que esto es, no te vas a matar vos, ¿no? Yo contaba la anécdota, ¿no? 750 kilómetros entre Madrid y Lisboa, no hay un solo cruce al mismo nivel. Claro. El bus va por abajo, por arriba, no se cruza con nadie. En los trenes. Cero. No, increíble. Cero riesgo. Julio, para terminar. Pero no estamos lejos. Yo creo que si esto funciona, este país empieza a funcionar, nos acomodamos, Nos acomodamos. Tenemos ninguna duda. Tenemos cuando uno más viaja, más conoce, más se instruye de lo que pasa en el mundo, más revaloriza el tema de lo que podemos Tenemos hacer un nosotros. Potencial en este país y en la gente que no se puede creer. Bueno, y la última pregunta está relacionada con eso. ¿Cómo ve Julio Bertolotto, productor? ¿Cómo ve Julio Bertolotto, profesional, empresario? El futuro del agro y la posibilidad que siempre a mí particularmente me preocupa, que el agro no expulse gente, que el agro pueda incorporar mano de obra calificada, que aumente los ingresos, que pueda ser protagonista de procesos más complejos, es decir, no solo producir, sino por ahí pasar a tener algún rol distinto, más protagónico. Y por ahí pasa la clave, me parece. ¿Cómo lo ves al tema? Y yo lo veo que, digamos, lo que es laburo en el campo, requerís capacitación cada vez más. Ayer fue a la agronomía un chico, un agrónomo que está en Balcarce y ellos están haciendo agricultura por ambientes. Y bueno, vos lo ves, lo escuchás hablar y lo que te propone y demás, y es muy interesante para empezar a tratar los lotes, no en general, sino en particular. Y bueno, te lo explica y te cuenta su equipo de trabajo y las cosas es como que son complejas. Y al ser complejas, precisás capacitación. Y un operario hoy en una cosechadora, en una sembradora, en una pulverizadora, tiene que ser gente capacitada porque no resiste otra cosa que no sea esa. O sea que el campo
y cada vez cosas más grandes y cada vez más concentrado. Entonces el campo en sí como sector va a ir expulsando gente. No hay vuelta, porque va a haber menos gente y más capacitada. Sí, esa gente se puede redistribuir en la medida que seas más vertical, que vayas a hacer, a elaborar cosas, ¿no? De materia prima, empezar a ir para arriba con la cadena, entonces ahí sí empezar a generar laburo para otra gente. Vos, no sé, que no se exporte grano, sino que exportes el cerdo. Sí, por supuesto. Bueno, ahí sí generás en la cadena trabajo. Este gobierno por lo menos esa idea la ha expresado, ¿no? Claro. Yo creo que sería importante que... La clave pasa por ahí, me parece, de hacer que la gente en los pueblos, por ejemplo acá, que vos digas, bueno, yo, está bien, produzco materias primas, bárbaro, pero además empezar a armar sectores, negocios que estén enganchados con eso y que, bueno, vos puedas empezar a llegar con una carne de pollo, una carne de cerdo o vegetales, no sé, elaborar algo más en el rubro vegetal, ¿no? Pero sin duda me parece que pasa por ahí, porque el campo en sí está más para expulsar que para tomar. Sí, eso, ¿no? Tenemos plena conciencia. Y para finalizar y relacionarlo con esto, ¿la educación está cumpliendo en esa materia? Es decir, ¿los sistemas educativos que tenemos están capacitando gente para incorporarla o hay una brecha que hay una brecha muy grande, me parece a mí. Pero bueno, esperemos que se vaya también acomodando todo, ¿no? Pero hay una brecha enorme. Habría que, me parece, trabajar más a nivel de escuelas secundarias, no desde la escuela, ¿no? Porque acá hay escuelas secundarias excelentes, ¿no? Sí, cambiar en la escuela en sí hacen muchísimo por el sistema, pero el sistema es el que hay que cambiar. Sí, ¿no? por supuesto. Empezar desde arriba y empezar a direccionar las cosas como para que la gente salga más capacitada. Julio, ha sido un gusto, como siempre, charlar contigo. Sí, para mí también, la verdad que es un disfrute venir acá. Gracias, muy amable. Despertando en la ciudad, Magazine Radial, de lunes a viernes, de 9 a 11:30, con la conducción de Ricardo Giacone, por FM Ciudad Pringles, 88.7 MHz, la radio.